Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con estas pequeñas clasecitas que hacemos ahora sobre el Evangelio de Juan, para, para conocerlo un poco más. Em, Perdón el retraso, pero bueno, pero los niños del coro tienen sus privilegios, así que... Bueno, vamos a ponernos todos juntos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor la fuerza y la gracia para descubrir su presencia a través de los evangelios, particularmente a través de este Evangelio de Juan. Le rezamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Muy bien, la idea de esta noche es poder ingresar un poco a la teología del Evangelio de Juan. Entonces, poder contemplar un poco todo el Evangelio, después vamos a irlo meditando, es decir, cada partecita del Evangelio, un poco la idea de lo que viene después, pero estas son como pequeñas introducciones que tenemos al Evangelio. Entonces, bueno, vamos a hacer como una introducción hacia la teología que maneja San Juan en todo el Evangelio. Con Seba vimos un poco una pequeña introducción de lo que es el Evangelio de Juan. Bueno, seguramente a lo mejor también vos vas a hablar después, ¿no? Decir del judaísmo, de todo lo que está atrás de cosas. Bueno, tenemos otra introducción más sobre eso y después nos metemos dentro de lo que es el Evangelio. Así que bueno, la idea es poder mostrarles a todos ustedes cómo es el rostro de Jesús que nos manifiesta a través de este cuarto evangelio. Teniendo presente algunas cositas. En primer lugar, Seba les había dicho también el fin de semana pasado, un poco, decir, cuál era la intención de Juan en el evangelio. ¿Alguno se acuerda cuál era la intención de Juan en el evangelio? Muy bien, genial, buenísimo. Juan nos pone la intención de su evangelio, no al inicio de su evangelio, como lo hace Marcos, sino que nos los pone al final, en el capítulo 20, en la conclusión es decir, que tenemos del evangelio de San Juan. San Juan nos dice que estos textos han sido escritos para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo, es decir, tengamos en vida en su nombre. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo. Bueno, es decir, ¿qué rostro se nos va a presentar a nosotros en el Evangelio de Juan? Un Jesús que nosotros vamos a conocer como nuestro Mesías, pero fíjense que al lado de Mesías aparece enseguida esta palabrita de Mesías e Hijo de Dios. El verbo creer es muy importante, va a estar desarrollado prácticamente en todo el Evangelio, y la idea es que este Evangelio está escrito, es decir, y eso es un poco lo que, para entender un poco el contexto, qué imagen de Jesús se manifiestan a través de este Evangelio, es muy interesante poder descubrir la comunidad a la cual Juan está escribiendo este Evangelio y algunas características que nos van a ayudar a comprender por qué Juan dice esto de Jesús, ¿no? Es decir, de que Jesús es el Mesías, pero de un modo particular, es Mesías siendo hijo de Dios. Y entonces creyendo, es decir, en Jesús como Mesías y como hijo de Dios, nosotros podamos también tener vida. Otra cosa interesante del creyente es poder descubrir qué significa para Juan esta vida, es decir, esta vida que él mismo nos quiere regalar a cada uno de nosotros, que es Jesús. Entonces, para entender esto, para comprender y para darle como un marco, digamos, ¿no? Así a lo que Juan si le está escribiendo, es interesante ver el tiempo en el cual se escribe el Evangelio. Piensen que estamos acá en el año 90, ya estamos al final del primer siglo, comenzando el siglo II, con otras características puntuales de lo que es la iglesia en ese contexto. La iglesia, Jesús y los apóstoles van como pasando, es una generación que va pasando, y entonces a esta generación es como que le toca interpretar
lo que fue Jesús. Es decir, algunos apóstoles todavía están vivos, al menos así nos lo presenta, o vivieron y estuvieron con esta comunidad. Son personas que han estado en relación con los apóstoles. Algunos a lo mejor ha conocido algo de Jesús, pero más bien conocieron a los apóstoles. Y entonces esta comunidad es una comunidad que intenta como reinterpretar lo que es la presencia de Jesús. Es una comunidad que está formada, esta comunidad de San Juan, la cual Juan describe, es una comunidad que ya conoce algo de Jesús, él le escribe para que ellos sigan teniendo fe. Es una comunidad que es una comunidad perseguida primero por el judaísmo, después esta iglesia va a ser perseguida también por el Imperio Romano, es decir, bueno, es decir, eso es lo que vemos en los primeros mártires. Entonces, es una comunidad que es muy particular y también es una comunidad que tiene dentro de sí un conjunto de personas que van a hacer, es decir, que el Evangelio tenga estas características que nosotros estamos viendo. La comunidad de Juan se compone primero por personas judías, como son las comunidades también de los evangelios, es decir, judíos que se convierten y que descubren a Jesús como un Mesías. Un Mesías relacionado un poco con lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento y que, es decir, ahora también ese Mesías, ese cumplimiento de las promesas que se habían dado en el Antiguo Testamento, estos judíos comprendían que, bueno, es decir, y entonces esa es como la primera gama o base de la comunidad. ¿eh? Pero las comunidades, como nos pasa a todos nosotros, no están hechas de un estrato social o de personas que pensamos todos los mismos. La comunidad de Juan, además de eso, e incluso algunos discípulos venían también de Juan el Bautista, lo cual daba otra idea también de mesianismo, se le une a esta pequeña comunidad también otras personas que estaban en el entorno de Jerusalén. ¿Tienen un mapa en la Biblia de lo que es de Jerusalén o lo que es el Nuevo Testamento? Un mapa. Fíjense en la Biblia. A lo mejor los que tienen el Nuevo Testamento solo pueden llegar a no tenerlo. Los que tienen la Biblia de Jerusalén está al final. Ahí tienen los distintos mapas. Los que tienen la Biblia del pueblo de Dios, fíjense cuando inicia cuando inicia el Nuevo Testamento, ahí generalmente están los mapas del Nuevo Testamento y al inicio del Antiguo Testamento, los mapas del Antiguo Testamento. ¿Encontraron mapas? Pueden ser que no esté, alguna Biblia a lo mejor no está, es decir, pero generalmente están en esos lugares. Claro, ahí tienen, ¿no? Es decir, lo que era Palestina y lo que era Jerusalén en el Nuevo Testamento. Fíjense, es decir, porque nosotros en San Juan, esta comunidad que comienza, digamos, en la Palestina, después adquiere personas que también son de Judea, de toda la parte de Jerusalén, esa es la parte de Judea, y también, es decir, aparece, y lo vamos a leer después en el Evangelio de Juan, el mundo samaritano. Fíjense que arriba de Jerusalén aparece Samaria. Entre los samaritanos y la gente de Judea, la gente de Jerusalén, no se llevaban muy bien. Es decir, tenían como distintas visiones de las cosas, es decir, sobre todo con otra idea del mesianismo, con otro lugar donde se tenía que adorar a Dios, y esta confrontación aparece también en el Evangelio de Juan, es decir, son países que están al lado y que no se llevan muy bien. Todo el sector de Jerusalén, todo lo que rodea a Jerusalén, es un territorio, es decir, que tiene bastantes chispas. De hecho, hoy es un territorio que sigue en guerra, es decir, con millones de cosas. Fíjense que estas guerras vienen de hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, cuando uno se quiere meter dentro de estas sociedades, hay que entender culturas muy distintas y muy particulares. Pero
Me interesa mucho que vean el mundo de Samaria, el mundo de Galilea, el mundo de Samaria, el mundo de Judea. Y los samaritanos no estaban, es decir, en confrontación con los judíos. ¿eh? Tienen una raíz común, pero es decir, son pueblos diferentes. ¿sí? Los judíos son los que están en Judea y los que siguen sobre todo al rey David. ¿sí? Como tal. Fíjense que este lugar, además, es decir, además de todas estas personas, está todo el mundo grecorromano, digamos, ¿no? Es decir, más bien romano, es decir, que en ese momento era el imperio que estaba allí. Entonces se empiezan a juntar distintas culturas. Bueno, todas estas culturas están dentro del Evangelio de Juan. Estamos en el siglo II, el templo de Jerusalén había sido destruido, y entonces es otra característica. Los cristianos de alguna manera es como que se empiezan a desentender de ese templo de Jerusalén, porque adorar a Dios no se lo adoraba solo en el templo de Jerusalén, sino que nosotros escuchamos en el Evangelio de Juan de que también la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración del Señor, y este también va a ser una discusión con el mundo samaritano, es decir, ¿dónde adoramos a Dios? Los cristianos tienen otro modo de adorar a Dios. Pero dentro de la comunidad juánica, y esto es interesante verlo, hay un libro que se llama, ¿no? Es decir, la comunidad del discípulo amado, que trabaja toda esta comunidad de Juan, tiene como todos estos extractos. Entonces nos vamos a encontrar en toda la comunidad juánica con estos horizontes que van a dar cuando uno se enfrenta o empieza a dialogar con otras culturas. Gracias, Ale. Cuando, es decir, cuando se dan, es decir, este choque de culturas, bueno, hay comprensiones distintas sobre las cosas. Entonces uno viene con una idea, se encuentra con otro que tiene como otra idea, y bueno, y eso hace, es decir, de que cuando queramos comprender quién es Jesús o quién es Dios, tengamos que hacer descubrir otras cosas, porque a un samaritano yo no le puedo hablar de Dios o de Jesús como le hablaría a un judío converso porque entiende cosas, es decir, de Jesús, que el mundo judío entiende cosas de Jesús que chocan en el mundo samaritano. Y entonces, bueno, es decir, esto genera otra comprensión de lo que es Jesús. Bueno, y a eso también se le agregan todo este mundo pagano, es decir, el mundo griego, lo que nosotros llamamos el mundo greco-romano, es decir, que está también dentro del Evangelio, pero que también va a tener como otra comprensión de lo que es en la vida de Jesús. Entonces, los cristianos de esa época, como nosotros también, es decir, tenemos como distintos lugares de donde venir y distintas comprensiones de las cosas. Juan, como les decía a Seba la otra vez, en sus textos, como habla un poco a todo este mundo y tiene que hacer comprensible la vida de Jesús a todo este mundo, va a trabajar con esta especie de signos, los signos de Jesús, que van a ayudar a hacer una comprensión distinta de quién es Cristo. Y nosotros nos vamos a meter dentro de esta comprensión de quién es Jesús, porque en el fondo queremos descubrir esto, ¿no? Es decir, queremos descubrir, es decir, con San Juan, a este Jesús que es Mesías y que es Hijo de Dios. Bien, y ahí es donde vamos a tratar de involucrarnos en esta horita que nos queda de frente. Como Juan tiene toda esta comprensión y todo este mundo que está, es decir, detrás de él, va a tener como otra visión de quién es Jesús. Fíjense que Juan pone al lado de Jesús, Mesías, con esta idea de Hijo de Dios. ¿Por qué hace esto San Juan? Porque la comprensión de Mesías que se tenía hasta ese momento en Israel, y la comprensión de Jesús como Mesías, que incluso está en los otros evangelios, es un Mesías que tiene como esta realidad de ser hijo de David. Se lo entendía desde el Antiguo Testamento. Si uno agarra, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, va a encontrar en el Evangelio de Mateo, que está referido más bien a comunidades judías, a judíos conversos, va a encontrar títulos es decir, de Jesús que tienen como esta realidad, es decir, de la comprensión de Jesús
con una orientación más davídica, más desde David. Bueno, Juan cambia totalmente este concepto de visiones de Jesús que son más terrenales a una visión de Jesús que es totalmente trascendente. Si ustedes recuerdan, nosotros fuimos viendo, es decir, cómo fue cambiando dentro de la concepción, es decir, de la iglesia, esta idea de Jesús como verdadero Hijo de Dios. La carta a los Romanos, San Pablo, es decir, el primero que interpreta de alguna manera, es decir, a Jesús, San Pablo, pone a Jesús como verdadero Hijo de Dios en la resurrección. Si uno lee la carta a los Romanos, Romanos 1, del 3 al 4, uno que quiera leer. Es un saludo, es el saludo que San Pablo hace a los romanos. ¿La encontraron o están medio perdidos? Sí. Y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección. Cristo nuestro Señor. Fíjense, es decir, entonces, con San Pablo nosotros tenemos como este primer nivel de la comprensión de lo que es para nosotros Jesús como Hijo de Dios. Y entonces nos dice de que Jesús es hijo de David, fíjense esta comprensión de davídica. San Pablo es judío, es decir, entra dentro de todo este mundo judío. Bueno, esta comprensión davídica de Jesús, pero es decir, se reconoce como verdadero Hijo de Dios desde la resurrección. Entonces la resurrección hace de que comprendamos que Jesús, además de ser el Hijo de David, de venir, de tener el Espíritu Santo en él, lo proclamamos como verdadero Hijo de Dios desde ahí. Para Marcos, la comprensión de Hijo de Dios está hecha, es decir, si al principio del Evangelio Marcos nos pone esto de que es el Evangelio de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, y Marcos nos va a comprender esta realidad de Hijo de Dios desde la cruz, no ya desde la resurrección, sino desde la cruz. En la cruz es donde nosotros descubrimos que Jesús es verdadero Hijo de Dios. ¿Recuerdan el final del Evangelio de Marcos, capítulo 15, el final del capítulo 15 de Marcos, donde, es decir, el centurión, es decir, que es el que le clava la lanza a Jesús, y entonces reconoce en la cruz a este que ahora es verdadero Hijo de Dios. Para Lucas y para Mateo, es decir, Jesús es verdadero Hijo de Dios desde a partir, no, de la anunciación. La resurrección, Pablo. Marcos desde la cruz, Mateo y Lucas, que son evangelios. Fíjense que esto también tiene que ver con una comprensión de quién es Jesús, porque en el tiempo Pablo es el primero que escribe, Marcos después hace su evangelio, Mateo y Lucas, que son los evangelios que siguen a Marcos, que toman a Marcos como base y tienen como otra comprensión de Jesús, ponen, es decir, que Jesús es verdadero Hijo de Dios desde el momento de la concepción. Juan cambia radicalmente esto. Entonces, todas estas visiones de Jesús como verdadero Hijo de Dios o como Mesías, Hijo de Dios, que tenían esta comprensión desde David, desde un Jesús más terrenal, Juan las cambia radicalmente y entonces pone a Jesús como verdadero Hijo de Dios desde el momento de la preexistencia. Jesús es Hijo de Dios desde siempre. Esto que nosotros decimos tan fácilmente porque tenemos 2000 años de historia y hemos hecho toda una comprensión del misterio de Jesús, en la época, en la época en la cual Juan escribía su evangelio y estaba toda esta comunidad, no era tan claro. Y de hecho, es decir, esto es lo que hace toda una confrontación con el mundo judío. Porque piensen que los cristianos vienen del mundo judío, muchos, es decir, Jesús es judío,
Pablo es judío, es decir, la raíz de ellos es judía, es decir, pero es decir, hay toda una comprensión nueva de Jesús como verdadero Mesías, como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo samaritano, por ejemplo, no podía aceptar a Jesús como un Mesías davídico. Es decir, tenía como otra concepción de lo que era el Mesías. Entonces, cuando hay que hacer una recomprensión, es decir, de la vivencia de Jesús, es decir, se dan justamente estos choques culturales que hacen que las cosas se comprendan distintas. No porque cambien, sino porque maduran. Como nos pasa a nosotros, porque la iglesia, en el misterio de Jesús, es decir, el misterio de Jesús es como que está, para la iglesia está cerrado, lo que nosotros es decir, hablamos de la tradición de Jesús es una cosa que en la iglesia va como creciendo en comprensión de las cosas. Vieron que nosotros, por ejemplo, hoy hablamos de iglesia sinodal. Hace 1000 años atrás a nadie se le ocurría, es decir, hablar de iglesia sinodal. ¿Y esto por qué? Bueno, es decir, porque el choque con las distintas culturas o la comprensión de las cosas hace de que nosotros vayamos creciendo en esta interpretación de lo que significa la iglesia y de lo que es nuestra fe. Bueno, esto mismo pasó en las primeras comunidades cristianas. Y estos choques estaban y estas dificultades existían. Es decir, la realidad de los judíos que tenían esto de perseguir a los cristianos y a la comunidad juánica, había personas que habían muerto, digamos, por su fe. La comprensión de Jesús es totalmente distinta. Y entonces, bueno, es decir, esto hace que la vida vaya creciendo en esta interpretación, en esta comprensión. Entonces es interesante verlo desde ahí, es decir, ver cómo crece nuestra fe, es decir, cómo vamos creciendo en la comprensión y la interpretación de lo que significa Jesús. A esta teología de San Juan, que empieza con San Juan, y que es la teología de la iglesia, es decir, nosotros hoy día hablamos así de Jesús como verdadero Hijo de Dios, toda esta teología se la llama una alta teología, no porque sea mejor que la otra. Nosotros alto no es en contraposición a abajo, sino que la baja teología tiene que ver con esta comprensión más humana de Jesús, que la encontramos en los otros evangelios. Es decir, este Jesús terreno, este Jesús que hace milagros, este Jesús que nosotros le damos títulos más davídicos, hijo de David, es decir, bueno, es decir, todo lo que la comprensión del Antiguo Testamento que estaba en Jesús, se la llama baja teología. Con Juan empieza otro modo de entender a Jesús que tiene que ver con esta alta teología. Y eso, es decir, sobre todo se da con el choque con el mundo samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos no podían comprender a Jesús como Mesías de David, porque si no, no era un Mesías de ellos. Y fíjense lo que sucede en el Evangelio, en el capítulo 4, es decir, del Evangelio de Juan. Además que, bueno, el prólogo ya nos plantea esto, ¿no? Es decir, pero en el capítulo 4 se da como este choque con el mundo samaritano. Es decir, que está este texto bellísimo, es decir, de Juan, del encuentro de Juan con la samaritana, que en algún momento a lo mejor seguramente que lo vamos a ver, lo vamos a tocar, es decir, en el pozo de agua. Es decir, Jesús se encuentra con esta samaritana, hay todo un diálogo, discursos de Jesús, y entonces, claro, es decir, los samaritanos tenían una comprensión del mesianismo, es decir, que era muy distinta al mundo de Judea, porque el mundo de Judea tenía una comprensión más de la idea de un rey, es decir, que iba a venir a liberar. Para el mundo samaritano, es decir, el Mesías era alguien que venía como a restaurar y a decir las cosas de Dios. Es decir, ese es el encuentro que se da entre Jesús y la samaritana. Al mundo samaritano había que hablarle de Jesús de un modo totalmente distinto. Y con esta comprensión, es decir, del Mesías, digamos, ¿no? Es decir, como más bien como un restaurador, como alguien que tenía, es decir, al lado de él más la figura de Moisés que la figura de David. Es decir, era alguien que venía a decir las cosas de Dios. Moisés es el que vio a Dios, es el que tiene la capacidad de mirar a Dios y de transmitirlo al pueblo. Bueno, es decir, los samaritanos venían más con esa idea, digamos, ¿no? Es decir, de Moisés, hacen que la comprensión de Jesús tenga como otra dimensión. De allí, es decir, de este choque, se da esta realidad de que empezamos a comprender a Jesús
como este Mesías que venía desde siempre, que era Dios desde siempre y que nos venía a hablar de las cosas, nos venía a revelar esas cosas que son de Dios. Ahora, ¿qué sucede con el mundo judío? Alguien que ostente decir que es Dios, es como que tenemos a Dios Padre, nosotros lo entendemos muy fácil, Dios Padre, Dios Hijo, con el Espíritu Santo. Pero para los judíos esto era en la realidad muy chocante. De hecho, es decir, por eso vamos a ver es decir, en los textos es decir, los choques de Jesús con los judíos. Es decir, ¿por qué querían enfrentarse a Jesús los judíos? Porque Jesús ostentaba para sí este título de ser verdadero hijo de Dios. Por eso es tan interesante esto, es decir, de lo que sucede al final, lo que está en el Evangelio. Porque Juan pone esta idea de Mesías e hijo de Dios para que el mundo judío pueda comprender realmente de que Jesús, los que venían del mundo judío puedan comprender que realmente Jesús es el Mesías de Israel, eh, pero al lado de eso pone este título de Hijo de Dios para que nosotros podamos entender otra teología, otro modo de comprensión de la idea de Hijo de Dios, más relacionado, es decir, bueno, los autores que trabajan esto, es decir, lo ponen como más relacionado con el mundo samaritano, que el mundo samaritano funcionó como este despertador, este catalizador, dicen ellos, para que si podamos comprender cosas de Jesús que en esos años que uno estaba más en relación o que han conocido a Jesús, bueno, no comprendían. Bueno, así va creciendo la historia de nuestra fe. Eso después si en algún momento estudiamos un poco cómo es la teología, vamos a entender de ahí lo que es la tradición, lo que nosotros llamamos la tradición, lo que es el magisterio, que es lo que interpreta, es decir, la tradición, bueno, es decir, y nosotros, que somos aquellos que adquirimos esa vida, es decir, en nosotros, y es lo que nosotros confesamos como nuestra fe. Es decir, nuestra fe es una fe que va creciendo día a día, que tiene la base, es decir, en los evangelios, es decir, que es la palabra de Dios, en donde nosotros descubrimos la vida de Jesús, pero junto con esta palabra de Dios está toda esta interpretación, es decir, que nosotros hacemos de la palabra de Dios, gracias a la tradición, a lo que nos dijeron los apóstoles, a lo que fueron diciendo los santos padres, que somos como aquellos que interpretan la vida de Jesús, y así llegamos hasta nosotros después de bastante agua bajo el puente y, bueno, y varias cosas para poder interpretar. Pero ven un poco cómo empiezan a chocar, es decir, estos mundos y cómo en el choque de estos mundos nosotros empezamos a es decir, vislumbrar cosas de Jesús que antes no veíamos. Bueno, el título de Hijo de Dios tiene que ver mucho con esto, ¿no? Es decir, con este choque y ahí vamos comprendiendo cosas nuevas del Mesías, cosas nuevas de Jesús. Que como les digo, para nosotros es muy sencillo, es decir, entender estas cosas así, porque las catequesis nuestras tienen esta base, pero que para la Iglesia tardó bastante tiempo, es decir, en hacer comprensiones de esta. Ni les cuento después, es decir, con la humanidad y la divinidad de Jesús, con el Espíritu Santo, cómo comprender el Espíritu Santo. Bueno, hubo concilios, hubo guerras, hubo muerte de gente, es decir, para estas cosas. Bueno, pero la comprensión se va dando así, ¿no? Es decir, en el choque de cosas se va dando la comprensión de Dios. ¿Qué era interesante para nosotros en este choque de cosas, para la comprensión de Jesús? Que un cristiano siempre tiene que tener el corazón abierto al otro y a lo distinto. Porque en lo otro y lo distinto descubrimos cosas de Dios que a lo mejor nosotros de una manera no las pensamos. Y esto es una enseñanza, es decir, la Iglesia nos va enseñando también estas cosas, ¿no? Es decir, la capacidad de poder acoger a todos, de poder comprender al otro que es distinto, porque en el que piensa distinto o en el que es distinto, nosotros podemos contemplar cosas que a lo mejor encerrados en nosotros mismos no entendemos. De ahí es que hoy día también se nos invita a esto, ¿no? Es decir, de la apertura de la iglesia, el choque con lo que parece distinto, porque en ese diálogo, en ese choque con lo otro, yo puedo sacar cosas de Dios que Dios me está diciendo, que me lo está diciendo
en la cultura o en el mundo actual, pero que no puedo llegar a comprender si es que me cierro en mí mismo. Y si que digo, bueno, mi verdad es esta. Bueno, si mi verdad es esta, pero mi verdad que es esta, tiene también otro modo de mirarse, otro modo de verse. Y eso creo que es una enseñanza re linda que nos deja también el Evangelio de Juan. No solo el comprender más de Jesús, es decir, la comprensión de esto, ¿no? Es decir, de que Jesús sea verdadero Hijo de Dios, es decir, desde la preexistencia, es decir, como lo vamos a entender ahora, sino también estas pequeñas cositas que la iglesia también es muy sabia, es decir, en esto, es decir, en cómo va creciendo incluso a través de las confrontaciones y de las dificultades que aparecen. Bueno, no hay que tener miedo de estas cosas. Ha pasado en su momento, nos pasa ahora y no hay que tener miedo. Sí me parece lindo tener este corazón siempre dispuesto a descubrir que Dios siempre nos está hablando. Nos ha hablado en Jesús y Jesús habla en cada bautizado o en cada persona que se encuentre con nosotros. En la medida en que nosotros pongamos a Jesús en el centro, comprenderemos cosas, sabremos cosas que a lo mejor de este modo no podemos llegar a saber. Entonces, veamos algunas cositas esto de que Jesús es verdadero Hijo de Dios, desde otras palabritas que también aparecen en la vida de Juan y que también son muy importantes para nosotros. Fíjense, si ustedes eh, recuerdan de que Jesús aparece constantemente en el Evangelio de Juan citándose a sí mismo o dándose un nombre a sí mismo. Y el nombre que Juan se da es un nombre que, por ejemplo, vamos al capítulo 8, versículos 24 y 25. La idea es comprender esto, la preexistencia de Jesús, es decir, la comprensión de Jesús como verdadero Hijo de Dios, y que esto se va a ir plasmando en distintas cosas en el Evangelio. Es decir, en el prólogo se habla de la palabra, hecha que esa palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, como nosotros sabemos. Bueno, pero esto también dentro del Evangelio va adquiriendo como otros nombres. La visión de Jesús empieza a ampliarse. Jesús ya no es más, no es más, es el rey, es el Mesías davídico, pero además de ser el Mesías davídico, aparecen estas otras comprensiones que se van dando del Evangelio de Jesús. Bueno, vamos a un título o al nombre como que Jesús se da a sí mismo prácticamente en el Evangelio y que lo va a llevar justamente a la confrontación con este mundo judío. Recuerden, eso es una cosa interesante también cuando leemos los evangelios, de que Juan pone en palabras de Jesús o en hechos de lo que está sucediendo, cosas que suceden en realidad en la comunidad de Juánica, que no sucedieron en la vida de Jesús. Porque es decir, que Jesús se confronte, es decir, esto de que los judíos sean como un grupo prácticamente como los enemigos que hay que vencer, digamos, en el Evangelio, en realidad es una cosa que está sucediendo dentro de la comunidad juánica. Jesús era judío, es decir, dialogaba con los judíos, es decir, y no los tenía como los judíos, como aquellos que estaban ahí en confrontación con nosotros. Los judíos, Pero, digamos, digo, sí, pero eso, es decir, pero toda esta realidad, por eso es lo que estoy diciendo, es decir, no es tanto una realidad de lo que le sucedió a Jesús, que también tuvo una confrontación en este sentido, sino lo que le sucede a la comunidad juánica, es decir, en ese momento. Claro, es decir, los sumos sacerdotes después van a adquirir este rasgo, ¿no? Es decir, bueno, que en el Evangelio de Juan va a estar dado por un juicio, es decir, por un juicio donde va a haber, es decir, un acusador, los sumos sacerdotes, un acusado Jesús, y va a haber testimonios también de uno y de otros que van a llevar justamente al juicio definitivo o la hora de Jesús, que ahora la vamos a ver, que va a ser donde Él va a dar la vida por cada uno de nosotros. Pero fíjense qué título se da Juan ahí en el capítulo 8, versículos 24, versículo 58. Capítulo 8, 24. ¿Uno que lo lea? Sí, sí.
Ok. Fíjense el versículo 58. Jesús les respondió, en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Saben de dónde viene esta idea de yo soy? No. Muy bien. Bueno, vamos a verla. Vayan a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Ok, entonces esta idea de yo soy es una idea, fíjense lo que se está reclamando Jesús a sí mismo. Es decir, esta es la nueva comprensión que hay en el Evangelio de Juan sobre Jesús. Jesús es Dios con nosotros. Esto, es decir, horrorizaba al mundo judío. Es decir, porque nadie puede pretender ser hijo de Dios del modo como Jesús pretendía ser hijo de Dios. Si bien en todo el Antiguo Testamento se habla también, y el mundo griego tiene esta idea de ser, de tener el panteón de los dioses, y están los hijos de Dios en el mundo griego, y en el mundo judío o en el Antiguo Testamento también está esta idea de personas que son, es decir, hijos de Dios. Al pueblo de Israel se lo llama también, es decir, en su momento hijos de Dios. De hecho, Jesús en el Evangelio cita esto, digamos, ¿no? Es decir, de que en el Antiguo Testamento se decía serán como dioses, pero siempre la idea que está detrás, es decir, de esto, es la idea de Dios que va protegiendo, digamos, ¿no? Es decir, a sus hijos. El pueblo de Israel era un pueblo predilecto de Dios y entonces por eso se lo podía decir hijos en esta idea de que tenía un Dios que protegía. Pero Jesús, en el Evangelio de Juan, pretende ser hijo de Dios del mismo modo que Dios es Dios. Es un escándalo para los judíos esto. Es decir, porque en el Antiguo Testamento se dice adorarás a un solo Dios. Es decir, bueno, y a Él le entregarás todo el corazón, todo el alma y todo el Deuteronomio, ¿no? Que para el israelita es su confesión de fe, es decir, en el único Dios. Cuando Jesús pretende ser esto, es decir, pretende ser un Dios, es decir, o la preexistencia de Él como un Dios igual al mismo Dios, esto choca con toda la realidad. Como le digo, para nosotros es sencillo. ¿Por qué? Porque lo repetimos, es decir, en esto de que nuestro Dios es un Dios único en tres personas. Nosotros lo miraríamos de la misma manera como diciendo, bueno, nada, es decir, hay algo que no va. Lo que pasa es que Jesús, es decir, eh, se esperaba que venga un Mesías, pero el Mesías, al menos para el pueblo de Israel, es decir, Jesús tiene como unas características muy propias de su mesianismo, digamos, ¿no? Depende de los evangelios, ¿no? Se esperaba que venga un Mesías. Pero, por ejemplo, Israel en ese momento estaba esperando un Mesías más político. Es decir, el Mesías era aquel que tenía que venir a liberar al pueblo de Israel. Recuerden el texto de Maús, estos dos apóstoles que se iban de Jerusalén. Y nosotros esperábamos que Él sea el que nos liberara. Pero a todo esto había varias ideas, es decir, de mesianismos distintas en Israel en ese momento. Jesús asume una muy propia, al menos en los evangelios, que es la de Isaías, es decir, que es este siervo sufriente que da la vida, es decir, que también va a estar muy reflejada en todos los evangelios, también en el evangelio de Juan. Pero, es decir, pero claro, es decir, la comprensión del mesianismo de Jesús es una cosa totalmente novedosa para nosotros, ¿no? Es decir, en esta idea de ir comprendiendo quién es Jesús. Esto miren que fue después, es decir, se puede seguir la comprensión de Jesús
en toda la historia de la iglesia. De hecho, hay una parte de la teología, que es un poco lo que estamos queriendo hacer nosotros hoy, que trabaja esta idea de Jesús, que se llama cristología, es decir, ver, es decir, cómo entendemos nosotros el misterio de Jesús. Por eso les digo que ni les cuento cuando tuvieron que hacer una comprensión, esta comprensión de Jesús como igual a Dios, una comprensión también de esto de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y todo el escándalo, todo lo que sucedió en la iglesia para la comprensión de estas realidades. Pero está bueno porque el Evangelio de Juan tiene como esta capacidad de abrirnos hacia otra realidad. Es decir, con la preexistencia, con el nombre, es decir, con este nombre que ahora se da, que claro, es decir, yo soy, es el nombre de Dios, que en realidad nosotros decimos Yahvé, es decir, pero si uno lee el texto en hebreo son 4 consonantes en el nombre de Yahvé, porque Dios es aquel que es innombrable. Cuando los judíos leen generalmente la Torá y llegan a estas cosas, se les da un silencio. Después se le dio otro nombre que es Adonai, que es mi Señor, digamos, ¿no? Es decir, para poder decir algo de Dios, es decir, que tiene que ver es decir, con esta combinación de estas consonantes con el Adonai que llega a Yahvé, lo que nosotros llamamos Yahvé, digamos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento a Dios no se lo podía nombrar, no había acceso a Dios. Por eso, es decir, a Moisés se le da este nombre particular, yo soy el que soy, yo soy el que estoy siendo, millones de traducciones sobre esta frase, que ahora, es decir, el Evangelio de Juan lo pone en la vida de Jesús, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, ¿qué comprensión tiene Juan sobre el Evangelio de Juan sobre Jesús? Una comprensión de alguien que viene de Dios, que desciende, que es Dios en persona, es decir, y lo manifiesta. Esto genera justamente el escándalo, es decir, de alguna manera con los judíos, esta comprensión de Dios, y que tiene que cumplir una misión, es decir, aquí en la tierra, que es justamente revelarnos a nosotros quién es Dios, con otra lógica particular, es decir, porque Jesús, es decir, y también Juan lo pone mucho en el Evangelio, así como este rostro de Jesús que preexiste, el rostro de Jesús que ya estaba desde siempre, que ha descendido, que habla las cosas de Dios, que tiene una relación con el Padre totalmente distinta a la que otros tenían. De hecho, es decir, el prólogo es muy lindo para esto porque Jesús es aquel que está confrontado con Dios, está como dialogando con el Padre, la palabra, es decir, está junto a Dios, pero no está junto a Dios como este que está al lado mío, sino, es decir, como aquel que está constantemente dialogando con el Padre y que nos va a hablar a nosotros. De hecho, Juan lo va a poner así como está el discípulo amado, es decir, que se pone en el pecho de Jesús, es decir, en el Evangelio de Juan, es decir, el discípulo amado que hace eso. Bueno, la palabra está en este modo con el Padre. El Hijo está recostado también sobre el Padre para hablarnos a todos nosotros de las cosas del Padre. Va a ser el quien nos revele, porque esa es la idea de Jesús, aquel que venga a revelarnos las cosas del Padre. Una cosa interesante de esto de revelador, de descubrirlo a Jesús como aquel que preexiste, que es Dios en persona y que viene a revelarnos las cosas del Padre. Juan dice de que nadie ha visto al Padre sino justamente el Hijo. Y el Hijo es el que da, el que manifiesta quién es el Padre. Es el revelador del Padre porque tiene esta capacidad de haber sido enviado por el Padre al mundo. Y los envíos de Jesús son muy particulares, digamos, ¿no? Es decir, para comprender toda esta visión de quién es el enviado, es decir, de Dios. Y el enviado tiene esta capacidad de ser prácticamente, se toma desde una palabra judía, pero es aquel que habla en nombre de. Es decir, el enviado es el que habla en nombre de. Es decir, pero que habla en nombre de como hace la presencia de. Entonces Jesús es la presencia de Dios en medio de nosotros y por eso nosotros lo entendemos como el enviado y como aquel revelador. ¿Cómo revela al Padre?
no haciendo discursos del Padre, sino que en sus hechos y en sus palabras nosotros descubriremos la presencia del Padre. Es muy lindo todo lo que sucede en el fondo en el Evangelio, porque el Evangelio nos va a invitar, es decir, lo va a hacer también con todo su texto, a que nosotros podamos descubrir esta vida. El que preexiste desde siempre y el que viene, es decir, de parte de Dios, nos habla las cosas de Dios para que revelándonos y nosotros descubriendo estas cosas de Dios, podamos también ahora descubrir la vida, es decir, vivir la misma vida que Él vive. Lo que sucede en la Trinidad, en Dios, el Evangelio nos lo baja a nosotros para que nosotros también podamos vivirlo aquí. Palabras. Juan, es decir, cuando nos metamos dentro del texto, utiliza, es decir, para esto, y es una lástima, es decir, para nosotros las traducciones, vieron que los que traducen traicionan. Hay una frase muy linda en latín que dice traductore traditore. El que traduce traiciona. Siempre es así. Bueno, es decir, cuando nosotros traducimos el texto al castellano, al español, en realidad hay palabras muy propias del griego, es decir, que las traducimos igual. Entonces, Juan utiliza una palabra muy propia en griego, que es huios, para dedicarlo solamente a Jesús. Jesús es el Hijo unigénito, es el amado del Padre. ¿eh? Y utiliza otra palabra para, para traducir lo que son hijos, es decir, que tienen que ver más con la idea de criatura, es decir, que tengan. Bueno, es decir, esas palabras, cuando uno las lee en griego, son muy lindas porque ahí descubre el trasfondo de lo que está diciendo. Cuando se habla de Jesús, se habla en términos muy particulares y muy propios en el Evangelio de Juan, y cuando se va a hablar de la creación o de los discípulos también, o es también esta idea del enviado, es decir, Jesús es enviado y Juan utiliza una palabra para esto, es decir, el que descendió del cielo. El envío de los apóstoles se utilizan palabras distintas. Como también, es decir, cuando se hable de la vida, es decir, la vida en Juan va a tener palabras distintas, es decir, en el texto griego. Es decir, la vida eterna o la vida de Dios tendrá una palabra, es decir, Zoe, la vida más de todos nosotros, que tiene la muerte, digamos, como tal, tendrá otra palabra que será bios, que nosotros estamos en biología, de ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno, es decir, en el texto español se pierden estas cosas. ¿Sí? Pero son muy lindas de entenderla porque Juan tiene estas comprensiones muy particulares de lo que son la vida de Dios, la palabra de Dios, es decir, que es una cosa totalmente distinta de lo que es la vida humana. Quedó un poco con la comprensión de esta particularidad de Jesús como verdadero Hijo de Dios, de dónde viene, es decir, de dónde se toma, es decir, desde el Antiguo Testamento, es decir, sobre todo en yo soy, es decir, como nombre propio de Dios. Fíjense que después, es decir, en el final del Evangelio, es decir, que Juan dice, es decir, que la idea es que nosotros podamos creer que Jesús es verdadero Hijo de Dios, verdadero Mesías e Hijo de Dios, para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. ¿Y cuál es el nombre, de Dios en San Juan? Yo soy. Dios está presente en medio de nosotros. Bueno, esa es la idea de Juan. Es decir, la idea de Jesucristo es este que preexiste desde siempre, que ha descendido, que nos va a revelar las cosas de Dios para que nosotros podamos descubrirlas. ¿Cómo hace esto? Fundamentalmente con dos cosas que nosotros vamos a comprender en todo el texto del Evangelio. Recuerdan de que el Evangelio de Juan se divide en dos grandes partes. El Evangelio de Juan se divide en dos grandes partes. ¿eh? Los signos, el libro de los signos y el libro de la hora. La hora y la hora y la hora. Agarren el Evangelio de Juan, vayamos al Evangelio de Juan.
Unción en Betania. Lavatorio de los pies, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante la cena, bueno, ahí empieza el libro de la hora. Hora que antes estuvo dicha, es decir, cuando María, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, le dice en las bodas de Caná, es decir, que haga su milagro, Jesús dice, no llegó mi hora. Es decir, todavía no ha llegado mi hora. Y después en el capítulo 7 también va a repetir justamente esto, ¿no? Es decir, de que no ha llegado la hora. Aparecen unos griegos, es decir, que quieren ver a Jesús, y Jesús dice, chao, es mi hora. Y entonces aparece la hora de Jesús. La hora, es decir, de Jesús, tiene que ver con también, es decir, con una traducción del Antiguo Testamento que viene del libro de Daniel, es decir, que en realidad son los tiempos finales, es decir, la hora de Jesús son los tiempos finales. ¿Cuáles son los tiempos finales? Los tiempos en el cual es la hora de la glorificación de Jesús. Que la glorificación de Jesús es el momento en el cual Él va a ser elevado en la tierra, donde va a traer a todos hacia sí, donde nos va a manifestar a nosotros es justamente el rostro misericordioso de nuestro Padre y la vida de Dios que ahora se va a derramar sobre todos nosotros. Recuerden que para Juan la idea de glorificación, es decir, tiene que ver con la pasión, con la muerte, con la resurrección, con la venida del Espíritu. Porque en el fondo, es decir, la glorificación es Dios en nosotros. Es la vida de Dios que se derrama en el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la nueva creación que Dios hace. Es decir, nos recrea a nosotros con esta glorificación que se da. Se vence el mal en el mundo y nosotros tenemos una vida nueva. Esta es la glorificación que se nos manifiesta a nosotros. Pero todo ese misterio en Juan está unido. Nosotros, es decir, cuando tuvimos Pentecostés, entonces lo dividimos en tiempos a esto. Pero en Juan se da todo junto. De hecho, fíjense que en el Evangelio, el capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde está justamente la aparición de Jesús resucitado a los apóstoles, aparece justamente todo este misterio junto. Jesús aparece resucitado y reciban el Espíritu Santo, y bueno, y ahora ustedes serán testigos. Es decir, todo eso se da en un mismo misterio para Juan. Es decir, porque la glorificación del Señor y la hora de Jesús es la hora en la cual Él va a morir, va a tener este juicio en particular, donde va a dar la vida por nosotros y donde el misterio de Jesús se va a dar en él. Y antes de esta hora de Jesús, que va a ser justamente el fin de los tiempos, donde se recapitula todo, aparece antes todos estos libros de los signos, donde Juan trabaja 7 signos, es decir, que son lo que nosotros leemos en el Evangelio. Yo lo tengo anotado acá para capítulo por capítulo. Bueno, ¿cuáles son las obras o los signos que Jesús hace? Convierte el agua en vino. Capítulo 2. Cura a un hijo de un funcionario de la corte. Capítulo 4. Cura a un enfermo en la piscina. Capítulo 5. Multiplica los panes. Signos. Capítulo 6. Jesús camina sobre el agua. También en ese mismo capítulo 6. Cura a un ciego de nacimiento y resucita a Lázaro. ¿Por qué estos son signos? Y no simplemente milagros, como aparecen en los otros evangelios. Porque la idea es justamente que el signo nos manifieste a nosotros algo más de Dios. Es decir, que nosotros viendo un signo, viendo lo que sucede, que esa es la discusión en el capítulo 6. Después todos comieron y entonces lo buscan a Jesús y Jesús le dice, ustedes me están buscando no porque vieron signos, no porque descubrieron, el signo siempre tiene que ver con esto de la presencia de Dios salvando a la humanidad. El signo nos tiene que dar a conocer esto a nosotros. Leer estos textos de San Juan nos van a ayudar a nosotros a entender estas cosas. Jesús le dice, ustedes no vienen a buscar porque vieron la presencia de Dios en esto, sino porque comieron pan hasta saciarse. Bueno, es decir,
nosotros tenemos que ver signos. Todo esto nos tiene que ayudar a hacer una nueva comprensión de la vida de Jesús. Entonces, el texto, es decir, nos va a ayudar a nosotros a entender estas cosas de Dios. A través de los signos descubriremos a Jesús, que además del signo también hará grandes discursos, es decir, discursos que tienen que ver con Él, porque Él es el que nos va a revelar la presencia de Jesús. Entonces los signos nos tienen que ayudar a descubrir esta presencia de Dios en medio de nosotros. La hora será para nosotros la hora de la glorificación, en la cual Dios dará su vida para que nosotros podamos esa vida eterna, es decir, que estaba junto a Dios, que ha venido al mundo, ahora también se derrame en cada uno de nosotros. Nosotros que leemos este Evangelio, que queremos hacer esta comprensión también de la vida de Jesús, queremos vivir lo que Él ha vivido. Todo lo que nos ha enseñado ahora es para nosotros. Bueno, y entonces esta es nuestra vida cristiana para el Evangelio de Juan. Tener fe, creer, seguir creyendo, porque la idea de Juan no es creer en Jesús, sino seguir creyendo con esta dimensión más particular, es decir, de nosotros, de nuestra vida en Cristo. Bueno, es decir, tiene que ver con esto, con descubrirlo a Dios que está en medio de nosotros y que nos sigue acompañando. Entraremos en esto en las próximas clasecitas. ¿Alguna pregunta, algo? Lázaro, la resurrección de Lázaro. ¿Qué será? Bueno, ya saben que Jesús es verdadero Hijo de Dios ahora. Recemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Luján. Vayan en paz.